En esta unidad vamos a estar hablando sobre webs dinámicas, que es una de las características más avanzadas de la web y es de las más interesantes desde todos los puntos de vista de la interfaz. Por ello, vamos primero a entender qué son las webs estáticas y qué son las webs dinámicas. Las webs estáticas se dedican a mostrar información. Permiten una interacción muy limitada, básicamente únicamente navegar contenidos, ir de una página a otra, ir a un apartado o a otro y poco más. No tienen interacción por parte del usuario más allá de la navegación, es decir, el usuario no puede realizar acciones sobre la web. No son actualizadas más que manualmente respecto al contenido, es decir, los textos, los títulos, todo eso, si se actualiza es porque una persona los ha vuelto a escribir y los ha subido, los cambios. Por todas estas características, especialmente porque no son actualizadas más que manualmente, los diseños son mucho más fáciles de desarrollar. Porque si los contenidos no cambian, podemos hacer un diseño fijo prácticamente, o responsive en todo caso, para adaptarnos a distintas resoluciones, y sabemos que siempre va a funcionar, porque si el contenido tiene 200 palabras en distintas resoluciones van a caber, y lo podemos comprobar. Por ello el mantenimiento también es muchísimo más sencillo respecto a las webs estáticas. Todo esto cambia radicalmente cuando entramos en el mundo de las webs dinámicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, perdón, antes de ello vamos a ver aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de web estática, que es la web que desarrollé para presentar la unidad, la asignatura, y es una web en la que podemos interactuar muy brevemente, es decir, podemos navegar por los contenidos en distintos apartados, pero no podemos hacer nada más que leer la información. Y esta información es estática, es decir, no se actualiza externamente ni se actualiza a través de un servidor. Simplemente yo tendría que ir al HTML, modificar los contenidos y actualizar la web. Esto es un ejemplo clarísimo de web estática. Ahora bien, ¿qué son las webs dinámicas? Las webs dinámicas son aquellas que contienen interacción por parte del usuario. Se pueden rellenar campos, se puede hacer drag and drop, por ejemplo, hay muchísimo, se puede clicar botones, se puede generar contenido, etcétera. Foros, juegos, todos esos ejemplos son ejemplos de webs dinámicas en las que el usuario interactúa con la web y se generan ciertas cosas en base a esas interacciones. Esa interacción es muy importante para decir que una web es dinámica o no. La otra característica principal para decir si una web es dinámica o no es que sus contenidos sean actualizados externamente. Es decir, si sus contenidos se cargan a través de una API, de un archivo, de lo que sea, pero esos contenidos no son fijos, entonces podemos decir que es una web dinámica. Si cualquiera de las dos cosas se cumple, ya es una web dinámica. Normalmente las dos cosas van de la mano. Si hay interacción por parte del usuario, pues cuando el usuario haga tal se mostrará no sé qué contenido. Entonces ya se considera que eso es un contenido dinámico porque no es estático, no es una persona a la que a mano le escribe algo al usuario, sino que eso se genera dinámicamente. Y lo dicho, normalmente esas dos características van de la mano. Prácticamente todas las webs son dinámicas, de una forma o de otra. Aules, por ejemplo, que tenemos muy poquita interacción, pero tenemos los foros, se pueden colapsar los contenidos, se puede, postear cosas, tiene un chat, casi todas las webs hoy en día tienen algo de dinámico, cuando no, prácticamente todo. De la mano de esta interacción y de esos contenidos que se actualizan externamente, surgen cosas porque son necesarias, como por ejemplo el guardado de datos. Cuando el usuario interactúa con un formulario vamos a querer guardarlo para luego poder utilizar esos datos. Se van a crear elementos dinámicamente dentro del documento HTML en respuesta a la interacción o en respuesta a los contenidos que se actualizan externamente. Se va a hacer una conexión con base de datos a través de un servidor. Vamos a tener que interactuar con APIs, en general REST, pero bueno, por los métodos HTTP, bien sea para obtener contenidos, por el método GET, para guardar datos, por POST, PUT, para borrar, por delete. Es decir, estas webs van a ser mucho más complejas que las webs estáticas. No va a ser simplemente un archivo HTML y un archivo CSS
que uno determina la estructura y el contenido y el otro la visualización. En las webs dinámicas, además de introducir el JavaScript, vamos a tener una serie de elementos por detrás que van a tener una importancia muy, muy grande. La base de datos, las APIs, el servidor, todo el código de cliente que va a tener que crear la interfaz dinámicamente, todo eso va a tener mucha más importancia y va a ser mucho más complejo. Para resolver cómo hacer webs dinámicas, tenemos en general dos enfoques, ¿vale? Por un lado está el client side y por el otro está el server side. Voy a explicar qué es cada uno de ellos. En el client side lo que tenemos es lo que interpreta el navegador, es decir, el HTML, el CSS y el JavaScript. Con el enfoque de client side lo que hacemos es, mediante código JavaScript, pedimos los datos a un servidor, si es que hace falta pedírselos, pero toda la interacción y todos los cambios que se generan en la interfaz se van a hacer en el cliente, a través de código JavaScript. Si el usuario teclea algo en un formulario y hay que guardarlo, lo guarda el cliente y actualiza la interfaz el cliente, el navegador, el código JavaScript. Todos los cambios, todas las validaciones, todo se hace en cliente. Hay otro enfoque que no vamos a ver en esta materia porque es diseño de interfaces web y al final lo que nos interesa mucho más es el cliente, pero también se utiliza mucho, es el enfoque server-side. En el enfoque server-side el cliente es tonto o thin, que lo dicen en inglés, es decir, la parte de código JavaScript es muy muy pequeña y únicamente se encarga de recoger las interacciones y mandárselas al servidor. Y el servidor será el que, aparte de guardar en la base de datos, devolver los datos, hacer validaciones, gestionar los procesos que haya en la web, aparte de todo eso, se va a encargar de luego devolver la interfaz, todo el HTML actualizado, ¿vale? Y cada vez que haya una interacción del usuario con la interfaz, tendremos que hablar con el servidor, ¿vale? Estos dos enfoques tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la parte de cliente vamos a tener muchas más posibilidades de hacerlo mucho más usable porque todo está en el navegador, entonces podemos actualizar mucho más rápido la interfaz, pero habrá lógica que no podremos realizar tan rápido porque tendremos que contactar con el servidor, obtener la respuesta y refrescar la interfaz en base a ello. Y en el caso del servidor pasará exactamente lo opuesto. Si el usuario realiza algo y tenemos que mandar los datos y devolver la interfaz en base a esos datos, eso va a ser mucho más lento, por lo tanto en general va a ser menos usable, pero va a tener muchas ventajas. ¿Qué es lo que suele pasar? Que tenemos enfoques mixtos, ¿vale? Va a haber parte de la interfaz que la devuelve al cliente, va a haber parte de la interfaz que la devuelve al servidor y vamos a tener esos enfoques mixtos. Lo que he dicho antes, en esta materia vamos a centrarnos especialmente en el enfoque client-side, con código JavaScript y actualizar la web dinámicamente mediante JavaScript.